Bien, hermanos, hoy culminamos lo que es el estudio de la epístola de Judas. ¿Cuál es la esencia de esta epístola? Pudiéramos resumir el contenido temático de la epístola de Judas. ¿Quién puede hacer esto? Según lo que hemos venido estudiando. Alentando a los cristianos, porque esto es una carta dirigida a los que conocen de Cristo, ¿verdad? Sí. Y dirigido a ellos, está alertando de los pasos cristianos, la falsa doctrina que había en ese entonces, y mantener la fe. Exacto. Sobre todas las cosas. Muy bien. Esa es la esencia de la epístola de Judas, es advertir a la iglesia de la realidad de la apostasía. No nos debe de sorprender. Eso es lo que el Señor está tratando de decirnos, no nos debe de sorprender. Y a eso Él se ha dedicado a enviar esta epístola. Recuerden que al principio de la lección dijimos que Él quería enviar un tratado acerca de evangelismo. Sin embargo, al ver cuánta apostasía y cuánta influencia de doctrinas erróneas estaba entrando a la iglesia, Judas vio que era necesario advertir a la iglesia de Cristo a que estuviera alerta, le pone diferentes ejemplos para que podamos tener señales, características de esta apostasía y nos podamos dar cuenta para detectarla y hacer algo al respecto. Precisamente en nuestros sermones estamos viendo las cartas enviadas a las iglesias y por lo menos hay 2 cartas que trata acerca de doctrinas falsas, así que vemos que esto es un problema bastante grande. Vamos a buscar Colosenses capítulo 2, versículos 6 al 8. Colosenses 2, del 6 al 8. ¿Ya lo tienen? Para leerlo juntos, Colosenses 2, del 6 al 8. Dice, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Que aquí tenemos de nuevo la advertencia a cada uno de nosotros que tenemos que estar arraigados y edificados en Cristo. Yo quiero que en esta última lección quede muy pero muy claro el asunto de la apostasía. ¿Por qué les digo esto? Porque tiene mucho que ver con el correcto entendimiento de la doctrina de la perseverancia de los santos, inclusive nuestra doctrina acerca de la salvación. Entonces, hay que entender bien claro lo que es la apostasía a la luz de lo que es la salvación del Evangelio por gracia y también a la luz de que Dios, con su poder, nos ayuda a perseverar en el camino cristiano. ¿Okay? Vamos a Judas ahora. Y leer ya los últimos versículos que corresponden a esta lección, versículos 17 al 25. Okay. Noten que dice, pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían, en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos,
Estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen al Espíritu. Pero vosotros, amados, edificados sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. A algunos que dudan, convencedlos; a otros salvad, arrebatándolos del fuego; y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Dice, y a aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria, con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Noten cómo comienza este versículo 17. Pero vosotros, hasta aquí les había hablado de la apostasía. Pero una cosa son los apóstatas y otra somos nosotros, son ustedes. Quiere decir, somos diferentes a aquellos que entran en las iglesias, pero no son verdaderos hijos de Dios. Hermanos, no todo el que viene a la iglesia es un hijo de Dios. Eso es una verdad. De eso es lo que se nos está hablando aquí. No solo Judas, también los apóstoles habían advertido acerca de esta realidad. Tenemos versículos como, por ejemplo, para referencia, Hebreos 2:3, Segunda de Pedro 3:2. Y según Judas dice, bueno, este es el testimonio de los apóstoles. Pero el mismo Señor Jesús, y esto es una de las cosas que para mí realmente me causa tremendo impacto, cuando Él habla ahí en Mateo 7:21, donde Él dice, muchos me dirán, Señor, Señor, y no van a entrar en el reino de los cielos. Y el Señor va más allá y dice, ¿sabe qué? Van a hacer señales, prodigios, milagros en mi nombre. Lo van a hacer. Sin embargo, no los conoce. O sea, fuera de una relación personal con Cristo Jesús. Yo creo que eso es realmente aterrador de que eso ocurra dentro de las iglesias. Nosotros no somos excepción, nosotros somos iglesia de Cristo y por eso nosotros tenemos que estar velando y viendo quién es el que nos enseña, qué es lo que nos están enseñando, y todas esas cosas son sumamente importantes por el peligro de la presencia de estos apóstatas. Ahora, Pablo enseña de que muchos de estos apóstatas fueron expuestos a las verdades divinas. Y hay algunos que inclusive reaccionan, entre comillas, apropiadamente, aceptando a Cristo, bautizándose, participando de la cena, o teniendo inclusive cargos en las iglesias. Y sin embargo pueden hacer todo esto y no ser hijos de Dios. Pero ahora usted dirá, ay mi madre, ¿y ahora qué? Mire, el ser hijo de Dios es un testimonio que da el Espíritu Santo a nuestro espíritu, de que somos hijos de Dios. Ninguno de nosotros está para señalar a otra persona y llamarle apóstata. Si usted ha caído en ese error, pídele perdón al Señor, porque eso no es nuestro lugar. Eso le corresponde solamente a Dios el juzgar. Yo sé que vamos a dar frutos y señales, pero ninguno de nosotros es soberano sobre las vidas. Ninguno de nosotros sabe lo que al final va a suceder con esa alma, porque el único que es soberano sobre las almas es nuestro Señor. ¿Ok? Yo sé que hay frutos peligrosos que tenemos que evitar, pero no nos toca a nosotros estar señalando o estar preocupados diciendo, y eso yo lo he repetido un sinnúmero de veces en esta congregación, ninguno de nosotros puede asegurar ni la salvación, ni la condenación de ningún alma. Absolutamente, eso no es un derecho que nos corresponde a nosotros. Asegurar ni una cosa ni la otra. De esto se trata un testimonio muy personal
que da el Señor a nuestras vidas cuando nosotros sabemos que hemos cumplido con todas las condiciones que el Señor nos ha puesto para ser verdaderos creyentes, como es arrepentirse de pecado, creer en Jesucristo como Señor y Salvador y tener ese testimonio por dentro que en efectivo uno ha nacido espiritualmente de nuevo. Sí. Hay una secta que nos trata a nosotros los cristianos evangélicos como apóstatas, porque según el criterio de ellos nosotros hemos confundido las escrituras y hemos tergiversado, ¿no? A modo nuestro. Bueno, como dice, eso es lo que dirán las personas, pero nosotros sabemos por el testimonio que nos da el Señor de que estamos apegados a la verdad de las escrituras. Hebreos 6, 4 al 9, nos va a hablar un poquito más profundo de esta realidad que yo les estoy presentando a ustedes. Hebreos 6, del 4 al 9. Hermano Roberto, ¿usted lo quiere leer? Sí. Okay, vamos a leerlo lentamente e ir asimilando lo que el Señor nos quiere decir ahí en este pasaje. ¿Qué dice? Sí. Dice así la palabra de Dios en Hebreos 6, del 4 al 9. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndolo al vituperio. Porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espino y abrojo es reprobada. Esta próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. Pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Ok, hasta ahí, hermano. Ustedes pueden ver que dice ahí, es imposible que una persona que haya sido expuesta a lo que se expone un cristiano y cae, pero cae en el sentido de lo que es la apostasía, vuelva de nuevo, en otras palabras, vuelva de nuevo a ser restaurado. Eso es señal que nunca esa persona nació espiritualmente, nunca nació de nuevo. Y esa es la equivocación que muchas personas tienen. Si usted quiere saber que usted es un hijo de Dios, hay esta lógica. La continuidad es la prueba de la realidad. La continuidad es la prueba de la realidad. Cuando ya yo soy un hijo de Dios, ya yo estoy en los caminos del Señor, no vuelvo atrás. Si por casualidad hubo vaivenes en mi vida donde yo había dicho que yo aceptaba al Señor y volví atrás, muy posible que no haya nacido de nuevo. Porque en el momento que la persona nace de nuevo, es cuando una vez que se entrega, ahí permanece en el camino del Señor y permanece en la fe. Entonces esto me deja saber a mí que es una realidad, una verdad bíblica, que la salvación, una vez que Dios la da, Él no la quita. Y si Dios no la quita, pues la salvación no se pierde. Ustedes saben que cuando Jesús tuvo su diálogo con Nicodemos y habló acerca del nuevo nacimiento espiritual en Juan 3, Él lo comparó al nacimiento biológico. ¿Se nace dos veces? Biológicamente, ¿usted puede nacer dos veces? ¿Verdad que no? Bueno, lo mismo es espiritualmente, es lo mismo. Igual que se nace una vez en lo que es lo biológico, también se nace una vez en lo que es lo espiritual. O sea que estos versículos insisten que aquellos que perseveran en el camino del Señor son los verdaderos santos. Sin embargo, hay gente que han gustado de los privilegios del pacto del pueblo de Dios y luego renuncian deliberadamente, convirtiéndose en lo que son los apóstatas, los cuales son las personas más difíciles
de recuperar para la fe. ¿Okay? Por eso que lo dice ahí, es difícil que puedan ser recuperados de nuevo. Nada es imposible para la gracia de Dios, o sea, no se puede abandonar las esperanzas con tales personas, porque el verdadero apóstata va a morir en esa condición. O sea, hay personas que se han desviado, han renunciado a la fe. Fíjense lo que les digo. Hay personas que conocen el Evangelio y ustedes los ven que se apartan. Se apartan por su vida inmoral, por mundanalidades, secularismo. Sin embargo, el concepto y la fe que tienen en Cristo Jesús permanece. Es una realidad en ellos, aunque no estén viviendo la vida cristiana. Lo que sucede es que una vez que son tocados por el Espíritu Santo, ellos vuelven de nuevo a los caminos del Señor y continúan su caminar cristiano. Nosotros no podemos considerar a esas personas apóstatas. El apóstata es el que una vez que conoció al Señor, renuncia a su fe, niega a Cristo, niega la salvación y muere en ese estado. Es por eso es que no pueden volver de nuevo a venir a Cristo, porque originalmente tiene que estar envuelto el Espíritu Santo para que una persona nazca de nuevo. Como le explica el Señor a Nicodemo, nosotros no decidimos venir a este mundo biológicamente, ¿verdad? Eso no fue una decisión nuestra, esta fue una decisión del soberano. Nosotros tampoco decidimos nacer espiritualmente, porque estando muertos, Cristo nos dio vida. Entonces es una obra del Espíritu Santo en nosotros el hacernos nacer en espíritu. Estas personas, al no haber nacido en el espíritu, pues no son salvas. Ustedes saben que Jesús en la parábola del sembrador presentó diferentes terrenos y diferentes resultados de la siembra que ocurrió en esos diferentes terrenos. Ahora, Hebreos, que es el pasaje que estamos estudiando aquí paralelos a Judas, dice que esta gente, y esas son las frases que queremos aclarar para nuestro entendimiento, fueron iluminados. ¿Qué quiere decir que fueron iluminados? Esta gente fue expuesta a la luz del Evangelio. Es como llegar aquí y participar de esa luz fría. Usted no puede negar que haya una luz fría aquí. Ellos llegan a estos lugares, son expuestos a la luz del Evangelio, no la pueden evitar. ¿Okay? Por eso dice ahí iluminado. Iluminados no quiere decir que nacieron de nuevo o que vinieron al convencimiento de lo que el Señor quiere que uno esté convencido. Simplemente fueron expuestos. Al ser expuestos, sus vidas ya no son las mismas que antes. Ya ha habido algo en usted por el cual usted es responsable, que tiene que responder ante Dios. Porque la luz del Evangelio rompió sus tinieblas. Quizás anteriormente usted no tenía conocimiento de Cristo, no conocía nada de esto, pero ahora sí, ya usted lo entiende. Y como no lo recibe correctamente, es un pecado que acarrea doble condenación. La otra frase que encontramos aquí en hebreo es gustaron el don celestial. ¿Qué significa eso? Gustaron el don celestial. Significa llegar a experimentar los dos sacramentos del Evangelio, que es el bautismo y la Santa Cena. Llegaron a experimentar eso en sus vidas. Lo que implica posiblemente una decisión ligera de la persona al aceptar a Cristo. Lo cual, la persona que está ejerciendo el sacramento no es Dios para saber si esa persona, su fe es genuina, sí o no. Está respondiendo apropiadamente a todos los pasos y se bautiza, pero nunca fue un cristiano, nunca había nacido de nuevo. Ahora imagínense cuántas congregaciones hay que sin ningún tipo de clase o de discipulado bautizan así nomás. Se exponen inclusive más a este problema. ¿Sí, hermano? Hermano,
Sí, Señor. Porque es el que lo redarguye. ¿Cómo va a llegar uno hasta coger la Santa Cena hasta llegar a un bautismo? Y realmente no hay nada. No hay nada, pero hay personas que lo hacen por ritual, porque o lo ven que otros lo hacen, porque piensan de que esa es una manera de ser religioso. O sea, hay un sinnúmero de pensamiento que hace que la persona llegue hasta eso, a dar esos pasos, pero no necesariamente es porque sea un cristiano. Es lo que está tratando de decir Pablo aquí en Hebreo. La otra frase, la tercera, muy interesante, dice, fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. ¿Ustedes vieron esa frase ahí? ¿Dónde está? ¿Ve? En el 4, fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Si uno no tiene cuidado, uno puede malinterpretar esa frase, porque es ahí donde hay personas que se apoyan y dicen, bueno, tú puedes tener el Espíritu Santo y entonces caer y no ser salvo. La interpretan de esa manera, pero no puede ser así, porque una vez que el Espíritu Santo hace una obra, un cambio de naturaleza en tu vida, Él lo hace ya para siempre. ¿O qué Dios tenemos nosotros? Si Dios dice, yo te regenero y yo cambio tu naturaleza y tú naces de nuevo, ¿cómo es posible que uno va de nuevo a morir espiritualmente si que te dio vida fue el Espíritu Santo? No quiere decir en ningún momento que estas personas tengan o estén llenos del Espíritu Santo. Fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, implica a los dones y a las operaciones del Espíritu Santo en medio de su iglesia. Eso es lo que se refiere. Al estar congregados, van a ser testigos de lo que el Espíritu Santo hace a través de la iglesia. Ejemplo de esto tenemos a Simón Mago en Hechos 8:9, que experimentó lo que el Espíritu Santo estaba haciendo en medio de la iglesia. Entonces, por eso dice, fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, fueron testigos de lo que Dios hace a través de su pueblo. La próxima frase del versículo 5, gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero. Es ese atractivo a lo que es la palabra, pero la palabra nunca llega a penetrar y hacer los cambios que tiene que hacer en el corazón de la persona. O sea, van a simpatizar con la iglesia, con la palabra, con todo, pero no es una profesión creíble de fe, no es una profesión genuina. Ya, pero al fin y al cabo, hermanos, solamente el Señor, como dice, sabe quién es quién. O sea, que aquí se nos está advirtiendo sobre la apostasía, lo cual es un pecado voluntario, deliberado, y es lo que yo quiero que llevemos con nosotros de esta serie de Judas, un verdadero conocimiento de lo que es un apóstata, ¿ok? Para que no nos confundamos, ni para que estemos llamando a cualquier hermano que tiene un tropezón apóstata, porque no debe de ser, eso no es un lugar, no es lugar de nosotros, ¿ok? Es un pecado voluntario, deliberado, es rechazar lo que una vez afirmaron acerca de Cristo, o sea, de su persona, de su misión. ¿Okay? Eso es lo que es un apóstata. Si vienen a ser contados de nuevo con los incrédulos. Por eso es que cuando vuelven a ser contados como si hubieran sido incrédulos, vuelven a crucificar a Cristo y lo exponen a vergüenza pública. O sea, vuelven de nuevo a un estado donde necesitan a Cristo. Por eso es que dice ahí Pablo que y recayeron sea otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios. O sea, la correcta interpretación es, al declararse incrédulo, son contados de nuevo con el grupo que necesitan a Cristo. Por eso que vuelven a crucificar a Cristo. La diferencia entre ellos y los incrédulos es que ellos sí supieron de que Cristo había muerto por ellos, pero nunca respondieron apropiadamente, porque no podían, no tenían el Espíritu de Dios.
Entonces, hermanos, así los versículos 20 al 23, volviendo de nuevo a Judas. Y sobre esto usted puede leer en su casa, porque el versículo, la cita es un poquito larga, pero puede estudiar en su casa 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 4 al 22, que habla acerca de este mismo tema que estamos tratando. Noten los efectos de estas personas. Son burladores, andan según sus malvados deseos, causan divisiones, son sensuales, y claramente lo dice, no tienen al Espíritu de Dios. Y entonces cuando de nuevo Judas dice, pero vosotros, o sea, estos son ellos, pero nosotros, la cosa es diferente. ¿Y qué es lo que ha hecho la diferencia? Jesucristo. El Espíritu de Dios ha hecho la diferencia en nosotros. A la luz de todo esto que se está planteando, hay varias cosas aquí, varias responsabilidades que nosotros tenemos como creyentes, como cristianos que hemos nacido de nuevo, como personas que fuimos selladas por el Espíritu Santo, puestos aparte, santificados por Dios para vida eterna, como menciona Efesios 1, 13 y 14. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Dice, ¿quién me identifica ahí la primera responsabilidad? Busquen el versículo 20. Edificando sobre vuestra santísima fe. ¿Qué usted cree que sea eso? A ver, hermano, usted misma que leyó. ¿Qué usted cree que cuando el Señor le dice, hermana, edifíquese en su santísima fe? ¿Qué le está tratando de decir? Uh-huh. Es un conocimiento doctrinal, hermanos. Nosotros tenemos que ir edificándonos en el conocimiento de la palabra de Dios. Una y otra vez estamos haciendo énfasis en la importancia de la sana doctrina. La gente piensa que eso es una cosa sencilla, hermano, pero es esencial. Es esencial que nosotros tengamos conocimiento para cuando venga alguien y le diga, le trate de sembrar duda, usted pueda responder apropiadamente con conocimiento de la palabra de Dios. Miren lo que está ocurriendo en nuestros días. Hermanos cristianos que teniendo la salvación no la gozan. Porque cuando usted tiene duda de tener algo, no lo goza, no lo disfruta. ¿Okay? Y la salvación, que claramente la palabra del Señor dice es un regalo, como que el Señor me hace así, lo que yo tengo que hacer es, ¿verdad? Cogerlo. Usted lo coge. Bueno, hay gente que lo coge pero lo deja en el aire. No están recibiendo lo que Dios... Y lo más bonito de esto, hermana, eso es lo más, como dice, pienso yo, trágico, en el sentido que no solamente tú tienes la paz de decir, caramba, tengo vida eterna, ya nadie me va a arrebatar de las manos del Señor, nadie, nada ni nadie, como expresa Romanos 8. Y sí soy pecador, pero yo sé que el Espíritu Santo me va a ir renovando y me va a ir cambiando y me va a ir transformando. Pero ya la vida eterna es mía, Cristo es mío, el paraíso es mío, porque yo lo he creído así. Y que usted no tenga esto, que piense que mañana usted va a caer de una manera tal que se va a perder para siempre. Eso es dudar, ahora le doy la oportunidad, a lo que Dios está prometiendo, porque eso es lo que yo estoy viendo aquí. Esa es la falsa doctrina, eso es lo que no es verdadero. ¿Cómo Dios te está diciendo aquí, te está dando esto, y tú por el otro lado vas a estar diciendo, no es así, no es así, no puede ser así porque por esto y por lo otro? Y entonces ponen testimonios de hombres para defender
su hipótesis sobre el hecho de que la salvación se pierde. Les explico. La salvación se pierde porque fulanito de tal dijo que había aceptado a Cristo y mira, ahora es un mundano. Tú estás poniendo el testimonio de un hombre en una balanza contra la promesa de Dios, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Tú tienes al Hijo, tienes vida eterna. ¿Cuál es más valiosa para ti? Cuando realmente no se sabe si ese fulanito de tal realmente tuvo un encuentro con Cristo y nació de nuevo. No, usted no sabe. Entonces, ¿cómo me va a poner un ejemplo de lo que le está ocurriendo a los hombres para apoyar el hecho de que la salvación se pierde? Hermano, ¿usted quería decir algo? Yo pienso que cuando uno tiene una genuina conversión y uno está seguro de esa conversión, no puede dudar de nada. Claro. No puede tener dudas ni de salvación ni de nada, porque es que está convencido. Sí, Convertido. claro. Cuando el Señor nos dice, nos saca del pozo de desesperación, ¿nos pone sobre qué? ¿Sobre lodo cenagoso? ¿Sobre una piedra blandita? ¿O sobre una roca fuerte? Es una roca firme donde tú te puedes apoyar y decir, ahora estoy en la roca y de aquí nadie me va a sacar. Ese es un fundamento fuerte. Pero cuando usted duda de su salvación, entonces el terreno que usted está pisando es un poquito movedizo y es en contra de las verdades bíblicas. ¿Ok? Por eso es que hay que edificarse en doctrina, en la santísima fe, en lo que usted cree. ¿Qué es lo que usted cree? ¿Por qué usted lo cree? ¿Dónde usted se apoya en la Biblia para decir, para afirmar lo que usted cree? ¿Okay? De eso se trata parte de nuestro caminar cristiano, ir edificándonos en doctrina. Lo segundo que dice Judas ahí es orar en el Espíritu Santo. ¿Verdad? Orando en el Espíritu Santo. Esa frase también es muy interesante. Quiero decirle que cada una de estas frases pudiera llenar bien la hora de estudio. Pero hoy queremos culminar con Judas. Orar en el Espíritu Santo significa que yo no me estoy apoyando en mi propia prudencia. Ese es el otro lado. O sea, no es que yo estoy diciendo que soy salvo y nadie me va a quitar la salvación por cosas que yo he hecho o he logrado. ¿Entienden el otro lado de la moneda? Que están las personas que dudan de su salvación, pero están las otras que están muy seguras de su salvación, pero apoyadas en esfuerzos humanos, en esfuerzos propios. Y no, yo estoy seguro de mi salvación por el testimonio del Espíritu Santo. Entonces yo oro en el Espíritu Santo, quiere decir dependiendo de Él. La manera que el cristiano muestra su dependencia en el Espíritu Santo es orando. Es orando. Por eso no se concibe un cristiano que no ore. No se concibe. ¿Okay? El cristiano ora. Es simplemente algo natural. Igual que el pez nada en el agua, el cristiano ora. Ora porque depende del Espíritu Santo. Entonces, en eso tenemos que crecer. Porque lo que el Señor quiere es que crezcamos en grado de dependencia en Dios. Y a medida que usted va creciendo en grado de dependencia en Dios, va a ir intensificando su oración. O sea, cada vez que yo pienso de que yo no puedo sentarme en mi carro y coger un timón sin encomendarme al Señor, hermano, créame, usted no se va a olvidar nunca de orar antes de salir de su casa. Porque usted sabe que usted está dependiendo de que el Señor lo lleve y lo proteja y lo guarde y lo cuide. Y así por otros aspectos de la vida, que nosotros vamos madurando, reconociendo nuestra dependencia en Dios y la vamos manifestando en una vida de oración. Ahora, lo próximo dice conservarnos en el amor de Dios. Dice conservarnos en el amor de Dios. El versículo 21 significa todo nuestro apoyo doctrinal está basado en la doctrina de la gracia. Nosotros aquí no nos cansamos de repetirla. Esa palabra gracia usted la va a encontrar en
todos los libros de la Biblia, repetidamente en la palabra, porque no hay cosa más cierta que todo lo que nosotros recibimos, no solamente la salvación, sino todo lo demás es por el amor de Dios y por la gracia del Señor, lo cual me da a mí la seguridad y la esperanza en la vida eterna, porque está apoyada en ese amor y en esa gracia. Y se nos llama, además, a servir de ayuda a otros, lo cual requiere una correcta interpretación de estos versículos, donde dice, algunos que duda convencerlos, a otros salvad arrebatándolos del fuego, de otros tener misericordia con temor. Significa colocarnos en el lugar que tenemos que estar todos como instrumentos y siervos de Dios. Ese es nuestro lugar. No hay otro. No hay otro concepto que tengamos de nosotros mismos que un simple siervo o un instrumento del Espíritu Santo. Nosotros no convencemos a nadie. Por eso es el problema cuando usted saca un versículo de su contexto general de las Escrituras. Y estos son algunos de ellos que se prestan para eso. Ninguno de nosotros convence a nadie. Si nosotros tuviéramos el poder de convencer a las personas, wow. Ninguno de nosotros tiene poder de convencer, por más elocuente que sea. El único que convence de pecado, de justicia y de juicio es el Espíritu Santo. Pero la manera de interpretar correctamente este versículo es que nosotros sabemos que a nosotros se nos fue comisionado el Evangelio. Y que en el momento que usted vaya a abrir la boca, el Espíritu Santo va a poner las palabras en su boca. Entonces que usted es un instrumento utilizado para el que está dudoso, convencerlo, para aquellos que están en el camino del infierno, puedan ser traídos al Evangelio. Entonces esa es la manera de nosotros interpretar este versículo. Quiero avanzar porque en la bendición y en la doxología tenemos lo que es la doctrina de la perseverancia de los santos, muy clara, hermanos, ahí, sumamente clara, porque dice, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con alegría. Obviamente está mencionando al único y sabio Dios, nuestro Salvador. Y se está glorificando a Cristo por esta obra que Él está realizando en el creyente. Okay. Y esta es la doctrina de la perseverancia de los santos, la cual nosotros profesamos y confesamos que es real. La idea está, no solamente usted es salvo por gracia, pero usted entra en un, más o menos, en un periodo de santificación hasta el momento de la glorificación. En ese periodo que usted entra de santificación por la obra del Espíritu Santo y también su responsabilidad como ser humano de atender a esa obra del Espíritu Santo y ponerla en obra, durante ese tiempo usted está siendo preservado por el poder de Dios para que no caiga. La palabra caer aquí no significa lo que hacen los apóstatas, que ya es irse definitivamente de la fe. Hay personas que tienen caídas, ¿ok? Como yo les expliqué anteriormente, que puede ser que se vayan al mundo, pero como son de Dios, tarde o temprano, el Espíritu Santo los regresa y los pone en el camino del Señor. La caída aquí que se refiere es una caída definitiva para referirse a los apóstatas, y basta el contraste que hace Judas en su doxología de resaltar la seguridad del creyente ante su exposición de los apóstatas. Como diciendo, aquí están los apóstatas que caen y se pierden para siempre, pero vosotros son de los que el Espíritu de Dios preserva hasta el fin. O sea, no vamos a caer de una manera definitiva. Vamos a sufrir, sí, tentaciones, pruebas, pero ningún hijo de Dios
sufre de manera tal que llegue a renunciar a la fe. Ahí tenemos el caso. Judas es un buen representante de los apóstatas. Pedro es un buen representante de los creyentes que experimentan una caída, pero son de nuevo restaurados en el Señor. Entonces, la perseverancia de los santos es la obra del todopoderoso Dios de mantenernos a través de toda aflicción y sufrimiento para una herencia de delicias al lado de Dios para siempre. Vuelvo a repetir, es la obra del todopoderoso Dios de mantenernos a través de toda aflicción y sufrimiento para una herencia de delicias al lado de Dios para siempre. Unos somos guardados del pecado, del mal. ¿Cuántos creyentes no fueron preservados por Dios? Ahora usted se da cuenta cuando tenían la tortura arriba, la hoguera, la guillotina. ¿Por qué estas personas se convirtieron en mártires de Cristo? Porque estaban siendo sostenidos por el poder de Dios. Estaban siendo guardados por Él. Dice, los que Dios ha aceptado en el amado, o sea, en Cristo, llamados eficazmente y santificados por el Espíritu Santo, no pueden totalmente ni finalmente caer del estado de gracia, pero seguro perseverarán hasta el fin y serán eternamente salvos. No es menos cierto que el creyente va a experimentar altas y bajas en su vida espiritual. Cada vez que estamos hacia abajo, eso no significa que ya usted dejó de ser un hijo de Dios. No significa eso. Las altas y bajas vienen por nuestra naturaleza pecaminosa y por la lucha espiritual que estamos sosteniendo continuamente, hasta el día que seamos glorificados. Ya cuando seamos glorificados ya no van a haber más bajas. Pero lo que dice aquí es que un cristiano sí nunca va a poder caer finalmente y para perderse. Por eso es que en nuestro lenguaje decimos, una vez uno es salvo, la eterna salvación está asegurada y garantizada. ¿Cómo saber que uno es salvo? Todos sabemos si hemos aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador de nuestras vidas. ¿Usted lo sabe? ¿Usted puede responder a eso afirmativamente? ¿Usted cree que Cristo es Señor y Salvador de su vida? ¿Usted lo cree? ¿Sí? ¿Sí? ¿Okay? Vamos haciendo una prueba. Una prueba según exclusivamente la palabra de Dios. Segundo, usted está confiando en Cristo, que su sacrificio es eficaz para el perdón de pecados. ¿Sí? Valga la aclaración, porque hay mucha gente que dicen, sí, Cristo es Señor y Salvador, sin embargo, optan por otras maneras y modos de salvarse, porque no creen que el sacrificio de Cristo es eficaz. Cuando usted le añade al sacrificio de Cristo, usted está diciendo es una obra incompleta, no está satisfecha. Por tanto, yo tengo que buscar mis medios de cómo llegar a salvarme. Y ahí se van por las diferentes vías. Por eso que es importante, si usted es salvo, creer que en efectivo el sacrificio de Jesucristo es eficaz. Y quiero decirlo, lo hizo una sola vez nada más. Y lo hizo para perfeccionarnos. Y es cierto que en ese sacrificio están perdonados mis pecados pasados, mis presentes y mis futuros. Todos están perdonados en ese sacrificio de Cristo. Lo cual, para el cristiano, lo interpreta de una manera de agradecimiento a la gracia de Dios. Sí, el que tiene al Espíritu de Dios responde a esa verdad con gratitud y santificación. El apóstata que le dicen, Cristo murió por tus pecados pasado y presente y futuro, y dicen, bueno, pues entonces
Esa es la diferencia. Pero el creyente sabe que en efectivo todos sus pecados son perdonados, hasta los que usted va a cometer mañana. Pero eso no significa que usted está esperando locamente que llegue el día de mañana para cometer el pecado. No, uno comete pecado, pero cuánto dolor le causa a uno y cuánto sufrimiento le causa a uno el pecado. Tercera pregunta. ¿Usted cree que Jesucristo resucitó al tercer día? ¿Sí? ¿Lo cree? Yo también lo creo. Y las evidencias son grandísimas que apoyan esa gran doctrina de la fe. Porque acuérdense que esto es muy importante, de que usted en efectivo crea que hay vida después de esta, y que como Cristo resucitó, nosotros también vamos a resucitar. ¿Okay? Entonces, ¿tiene el testimonio interno del Espíritu Santo que le confirma si yo soy un hijo de Dios? ¿Usted lo cree? ¿Que usted es un hijo de Dios? ¿Okay? ¿Está dando fruto de arrepentimiento y conversión? ¿Ha visto cambios en usted en su vida? ¿Sí? Unos más, unos menos, pero de que han habido cambios, han habido cambios. Entonces, hermanos, nuestra responsabilidad, como dice ahí Judas, es edificarnos en la doctrina de la fe, orar, que es sinónimo a dependencia del Espíritu Santo, conservarnos en el amor de Cristo, o sea, sabiendo de que lo que yo soy, lo soy porque Dios me ama y por lo que Dios ha hecho en mi vida. Y si de alguna manera el Señor me puede utilizar como instrumento suyo para aquellos que están dudando, aclararles un poco. Los que están en camino de tinieblas, poderles presentar el Evangelio de salvación. Y dice ahí, tener misericordia de aquellos que no responden apropiadamente al Evangelio. ¿Por qué dice el Señor ahí que tengamos misericordia de estas personas? Porque en la misma condición estábamos nosotros. Y el Señor tuvo misericordia de nosotros. Entonces nosotros tenemos que también tener misericordia de los demás y ser compasivos. Ok, ¿alguna pregunta? O hermano Eliezer. Bueno, todo depende, por eso le digo a la luz de esta clase, si ese creyente es o no un genuino hijo de Dios. Si es un genuino hijo de Dios, nunca va a blasfemar contra el Espíritu Santo. Acuérdense que blasfemar contra el Espíritu Santo es asignar las obras de Cristo al diablo. El creyente nunca va a caer en eso. Así que bueno, tú corroboras todo lo que yo les estoy diciendo en la clase con el testimonio de esas personas. Tú mismo me estás corroborando a mí lo que hemos acabado de decir. O sea, pero lo importante es tener claro qué es la apostasía, qué es un verdadero hijo de Dios, y estar al tanto en la iglesia, ¿verdad? Saber de que la apostasía es inevitable. Muchas veces sufrimos decepciones. Yo he sufrido decepciones por personas que yo hasta he bautizado y se han ido de la iglesia. Entonces, hay pasos que son un poquito peligrosos, porque para llegar a irse de la iglesia usted tiene que comenzar en algún punto. Entonces tú los ves que poquito a poco se dejan de congregar, o poquito a poco empiezan a fallar en esto, a fallar en lo otro, y cuando viene a ver así, y no los ves más. Entonces son frutos y señales peligrosas de apostasía. Y de esto, por eso tenemos que tener mucho cuidado. Pero esto es una convicción muy, pero muy personal. La semana que viene vamos a entrar en una nueva serie de estudios sobre lo que es Génesis, el capítulo 1
el capítulo 2, o sea, basado exclusivamente en la creación. Vamos a ver, sobre todo en lo que es la hora de la escuela dominical, vamos a estar viendo cosas importantes como son diferentes teorías, el panteísmo, el agnosticismo, el ateísmo, la evolución, el teísmo. Quiere decir, estudiar la creación de una manera que por lo menos, hermano, le soy sincero, así preparando estos estudios, me ha revolucionado mi persona por completo. En el hecho de que, como dice ahí, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, hablar de ese principio, hablar de todo lo que compone el cielo, lo que compone la tierra. Luego cuando dice, y fue la luz, hablar, ¿qué es la luz? ¿A qué se está refiriendo esa luz? Y todas estas cosas que estudiar, la ciencia y la naturaleza, hermanos, es teología también. O sea, no deja de ser teología, porque en efectivo, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Entonces, lo que queremos es presentar evidencias científicas de todas las ramas de la ciencia. Estamos hablando de cosmología, astronomía, física, bioquímica, biología. O sea, de todas estas ramas de la ciencia, presentar las evidencias que nos están dando los mismos científicos, los cuales dicen no se puede dudar que en efectivo, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. O sea, ¿por qué? Sumamente interesante. La semana que viene vamos a tener una introducción y vamos a tener una presentación del estudio con láminas, etcétera. Así que se va a tomar un tiempo este estudio, vamos a ir con paciencia viendo cada rama, qué es lo que los evolucionistas dicen al respecto, qué es lo que nosotros creemos, y todas estas cosas que son bien importantes para ir edificando nuestra fe. Como ya yo les dije, yo siempre he creído, siempre he sido creacionista, siempre he dicho, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, siempre. Pero el estudio, el objetivo del estudio es el ver las manifestaciones que Dios nos ha dado como creador. ¿Entienden la idea? Que no es simplemente porque Génesis 1.1 lo dice y ya, como dice, me lo trago aunque no me lo expliquen. Es que el mismo Dios ha dado manifestaciones que en efectivo Él es el creador. Entonces esas manifestaciones que muchas veces no están a nuestras manos son las que nos han dado los científicos. Entonces yo creo que aprecio mucho el hecho de que estos eruditos hayan invertido tanto conocimiento, estudio, tiempo, energía para traernos a nosotros unas evidencias. Entonces nosotros sentaditos aquí las vamos a recibir. Entonces de eso se trata la nueva serie de estudios del creacionismo. Si nos ponemos en pie y nos despedimos, hermano.